Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Y hoy vamos a estudiar los versos 7 al 23. Romanos 14, 7 al 23. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? El libro de Romanos. Hemos estado estudiando ya la parte práctica, la parte donde la doctrina va tomando relevancia. Y durante los primeros 11 capítulos, una y otra vez mencioné que a menos que entendamos los primeros 11 capítulos, los capítulos de 12 en adelante van a tener sentido. La manera en que nos relacionamos unos con otros tiene que ver con la doctrina, no tiene que ver sobre nuestras opiniones. Justamente lo que hemos venido estudiando desde el domingo pasado y el día de hoy, tiene que ver con cuando nosotros nos relacionamos en base a nuestras opiniones, nos dividimos. Pero cuando nos relacionamos con base en la doctrina, nos unimos. Por eso es que no podemos construir nuestra vida cristiana a base de opiniones, porque todos opinamos de manera diferente. Nuestra vida cristiana debe estar basada en la verdad de las Escrituras, en la doctrina bíblica, y cuando partimos de eso, entonces construir es mucho más sencillo. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos son como la base, el cimiento de un edificio. Los capítulos 12 al 16 es la construcción, pero nadie puede construir si no tiene primero una base. Por eso es que el apóstol Pablo ha introducido este tema tan importante de cómo debe operar nuestras relaciones interpersonales como creyentes. ¿Cuál es la base de esto? Así que vamos a ir a partir del verso 7 al verso 23 y el tema de hoy, lo que un creyente no puede evitar. De eso vamos a hablar. Lo que un creyente no puede evitar. Dice el verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tres cosas que vamos a hablar el día de hoy referente a este punto, ¿verdad? Lo que un creyente no puede evitar. ¿Recuerdan el contexto de la iglesia en Roma? Una iglesia compuesta por judíos y gentiles, una iglesia donde tenían hermanos de diferentes prácticas en el pasado. Por un lado tenemos a los judíos, fieles observadores de la ley de Moisés, pero por otro lado tenemos a los gentiles, acostumbrados a su vida sin Cristo. Así que cuando judíos y gentiles vienen a Cristo, ahora viene la pregunta: ¿qué hacemos con nuestras prácticas? Por un lado, tenemos a los judíos evitando cierto tipo de alimentos, como vimos hace 8 días, por la instrucción mosaica, celebrando ciertas fiestas por instrucción mosaica, pero ahora tenemos hermanos gentiles que no seguían la ley de Moisés, por lo tanto, comían de todo, practicaban de todo y no guardaban las fiestas judías. El conflicto tenía que ver con los alimentos, específicamente con la carne. Hace 8 días mencioné que en el mundo judío, en el mundo del primer siglo, la carne que se consumía en los hogares era una carne que primeramente era ofrecida a los ídolos. Así que en ese sentido la carne tenía una connotación religiosa. Los hermanos gentiles, acostumbrados a comer carne, pues iban y compraban su medio kilo de bistec y comían sin problema, porque para ellos no representaba un conflicto espiritual, ¿verdad? Antes de ser creyentes. Cuando vienen a Cristo, sin problema, ellos terminan su servicio del domingo y se van por su medio kilo de carne asada y todos comen bien. Pero en esa misma iglesia tenemos hermanos judíos que miran a los gentiles y dicen: no, eso es pecado. Ese es el contexto de la iglesia de Roma. Imagínense esa situación en una iglesia. ¿Cómo lidiar con las diferencias de opinión? Bueno, Pablo está hablando en este momento de cómo lidiar con esas diferencias de opinión, que no es pecado, pero que para el otro hermano lo es. Pablo entonces nos ha venido instruyendo desde el capítulo 14 que iniciamos hace 8 días. Y hoy vamos a entrar en este tema de lo que un creyente no puede evitar. 3 cosas. Número 1, la realidad inevitable del creyente, el tribunal de Cristo. Pablo, al hablar de las relaciones interpersonales, donde la opinión personal es muy relevante, Pablo va a poner de frente el tribunal de Cristo antes de continuar con esto. Número 2, la condición inevitable del creyente, vivir bajo la regla del amor cristiano. Y número 3, el objetivo inevitable del creyente, procurar la paz y la edificación. A la luz de este pasaje vamos a estudiar que hay cosas que un creyente no puede evitar. Y como no las puede evitar, Cristo llamará a cuenta a la luz de esa realidad que Él ha establecido. Voy a regresar entonces al verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? De entrada, el apóstol Pablo dice que hay una realidad que nos espera a todos los creyentes. Y es el momento en el que estaremos delante de Cristo como el único juez supremo. Si Él es el juez y Él es el único juez supremo, entonces al yo pelear con mi hermano porque él tiene una práctica diferente a la mía, tiene una opinión diferente a la mía y tiene una formación diferente a la mía, al yo entrar en conflicto con él, de alguna manera, en esta tierra le estoy quitando el lugar de juez supremo a Jesucristo. Yo estoy tomando el lugar que no me corresponde. Estoy violentando el lugar que solo a Cristo le corresponde, juzgarnos a todos los creyentes. Por eso Pablo dice que de frente hacia allá vamos, a ese gran día, el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, es interesante porque este término proviene de los Juegos Olímpicos, el momento en el que los atletas victoriosos recibían su premio, su recompensa, luego de haber participado, lo que se le conoce como en una plataforma, en una tarima, ¿verdad? Una parte alta donde todos les podían observar a los que habían salido victoriosos en esos juegos. Entonces ellos subían a lo que se le conoce como el tribunal, ¿verdad? Ese momento en el que eran reconocidos. Ahora, ustedes saben que ningún competidor puede atribuirse a sí mismo la victoria. Lo puede hacer. A que haya sido el ganador es otra cosa. Por eso hay jueces que están observando. Hay reglas que deben ser respetadas en toda competencia. Y los únicos que pueden determinar quién gana y quién pierde son los jueces. Entre jugadores se pueden echar un poco de tierra. Entre jugadores se pueden desanimar, animar, ¿verdad? Insultarse con tal de que el otro baje la guardia. Entre los jugadores se pueden autonombrar campeones, ganadores, pero los únicos que pueden decir quién realmente, siguiendo las reglas, quién gana, quién se lleva el premio, quién se lleva la corona, son los jueces. Pablo entonces nos está diciendo que desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, le pertenecemos única y exclusivamente a Cristo, a nadie más. De tal manera que todo lo que yo haga en mi vida, el primer honrado o deshonrado es Cristo. Todo lo que haga en esta vida, lo que diga, lo que piense, el que se siente honrado o deshonrado es el Señor de mi vida. Porque Él es mi Señor y Él está observando mis acciones, mi manera de conducirme, mi manera de hablar, mi manera de tratar a los hermanos. Los parámetros por los cuales yo me relaciono con los hermanos los está viendo el Señor. Y al final Él va a tomar todo eso y lo va a juzgar. Él es el único autorizado para juzgar a los creyentes. Pablo también dice que incluso cuando morimos es un acto de adoración. Nuestra muerte es un acto de adoración para el Señor, de tal manera que en vida o en la muerte, la gloria es para el Señor. Cuando nosotros entramos en conflictos por prácticas que encajan dentro de esto, de las opiniones, y empezamos a juzgar a los demás, esta es la pregunta que el apóstol Pablo aplica. Si Él es el Señor de ese hermano, ¿por qué tú lo juzgas? ¿Por qué tú tomas el lugar de Cristo?
Al único que le corresponde juzgar sus actitudes, su manera de hablar, al único que le compete asuntos de práctica es a Cristo. Entonces la pregunta es muy confrontante. Pablo dice, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? Decía hace 8 días que en el mundo cristiano tenemos muchísimas diferencias en las prácticas. La música, por ejemplo, es un tema que tiene dividido al mundo cristiano. La forma de la liturgia es otro tema que tiene dividido al mundo cristiano. El uso de la tecnología, algunas iglesias se han cerrado completamente al tema de la tecnología. Pero esas son prácticas y no son pecaminosas. Entran en el mundo de las opiniones. Pero cuando un hermano, ¿verdad?, comienza a ver que la práctica del otro no es igual a la de él y comienza a juzgarlo, lo que está haciendo es violentar el principio de que Jesucristo es el único juez. Debemos tener cuidado con eso. Lo que los cristianos hacen para su gloria en su cuerpo temporal tendrá un impacto eterno en la valoración divina. No vamos a leer todos los textos que están ahí, pero vamos a revisar algunos. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que, vamos a leerlo todos juntos. 4:5 de 1 Corintios. Dice, así que si hay alguien que va a juzgar, es Cristo. Y Cristo no se deja llevar por lo que nosotros vemos. La Biblia dice que Él manifestará las intenciones de los corazones. Nosotros nos podemos equivocar al juzgarnos unos a otros porque juzgaremos lo que vemos, pero no Cristo. Cristo no se va a equivocar cuando nos juzgue a ninguno de nosotros, porque Él no se va a dejar guiar por lo que nosotros miramos. Él va a ver las intenciones de nuestro corazón. Avancemos un poco más. Bueno, vamos ahí al capítulo 3, vamos a regresar al 3, versos 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La prueba de fuego no somos nosotros, es Cristo. Vamos al capítulo 9, 24 al 27, siempre en 1 Corintios, capítulo 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, yo tengo en mente ese gran momento en el que me presentaré delante del juez, de Cristo. Por eso es que yo me esfuerzo, yo no confío en lo que pudiera estar pasando a mi alrededor. Yo mismo me entrego y lucho y voy hacia adelante. Cuando nosotros perdemos de vista ese momento en el que estaremos delante de Cristo, nos hacemos mucho daño en la iglesia. Comenzamos a lastimarnos, a juzgarnos. ¿Sabe qué es lo peor? Buscamos hermanos que tengan el mismo criterio. Con ese sí, porque él piensa igual que yo. Ya dijimos que esto no está bien y ya somos ahí, ¿verdad? Cuates, porque pensamos igual. Qué peligro. Porque ahora tienes a dos creyentes que se sienten Cristo, que se sienten juez para juzgar a su hermano. Ahora, no estamos hablando de pecados, porque cuando se trata de pecados, la instrucción es clara. Pero cuando se trata de prácticas, no somos jueces. Las implicaciones de pertenecer a Cristo es que, número uno, la motivación de todo lo que hacemos honra o deshonra a Cristo, el Señor de nuestras vidas. Lo que Cristo va a mirar en aquel gran día es la motivación. ¿Por qué tú juzgabas a tu hermano de esa manera? Probablemente nos convertimos en jueces porque ese hermano es como un espejo para mí. Como yo no puedo luchar con esa actitud que me molesta del hermano, lo juzgo. Pero en el fondo puede ser que yo esté luchando con eso mismo. Hagan una prueba un día de estos cuando escuchen a algún hermano criticar a otro y después obsérvenlo y se van a dar cuenta que es muy recurrente esto. Lo que yo critico en otro generalmente es un pecado o alguna situación, alguna práctica que yo mismo no puedo dejar. La manera en que nos tratamos como hermanos en la fe descubre lo que cada uno cree de Cristo, el juez supremo. Cuando entramos en contiendas y en conflictos, juzgándonos unos a otros por prácticas que no son pecaminosas, y empezamos a menospreciar, como dijo Pablo, que uno de los peligros de juzgar al hermano es que voy a terminar menospreciándolo. La manera en que yo trato a otro hermano en la fe por prácticas diferentes revela lo que yo creo de Cristo. No es la teología, es el trato, lo que dice, lo que yo creo de Cristo. Y probablemente, hermanos, para vergüenza de muchos hermanos en Roma, después de leer esta porción del apóstol Pablo, tuvieron que reconocer que estaban violentando el cuerpo al que pertenecían, que estaban siendo tropiezo a otros hermanos, entre ellos se estaban haciendo daño. Probablemente algunos hermanos tuvieron que reconocer que la manera en que ellos se trataban unos a otros revelaba que ellos se creían jueces y no consideraban a Cristo el juez supremo. Cuidado con eso, hermanos. Número 2, lo que un creyente no puede evitar, la condición inevitable del creyente, vivir bajo la regla del amor. Vamos a regresar a Romanos capítulo 14. Y voy a seguir en el 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Pero si por esta causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué implica vivir así como lo acaba de describir el apóstol Pablo? El primer llamamiento es para los hermanos maduros. Y les dice, tienes que tomar una decisión. La primera decisión es que ya no andes de juzgón. Ya no. Es una decisión que yo debo tomar. Ya no, ya. Deja en paz eso, ya. No andes ahí conflictuando con tu hermano. La segunda decisión que debes tomar es no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, en primer lugar, actúa por convicción, no por emoción. Bueno, no comparto lo de este hermano, pero no estamos violentando la doctrina. ¿Puedes soportarlo? Sí. No, ora por él y ora por ti. Bueno, ese hermano tiene ahí algunas cosas raras todavía, pero entiendo que está conociendo la palabra del Señor. Bueno, ya no lo juzgues. Si algunos de nosotros que llevamos más de 20 años en el cristianismo andamos tropezando, ahora imagínate tu hermano que está conociendo las Escrituras. Pero a veces, ¿qué hacemos? Exigimos madurez de los nuevos creyentes y de los que se supone que ya deberíamos dar frutos de justicia y paz. No la armamos mucho. Pablo dice, tranquilos, tomen decisiones, actúa por convicción, no por emoción. Primera a los Corintios, vamos a ir a primera a los Corintios. Capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son, lo leemos todos juntos, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas. Pablo dice, puedo hacer todo, sí, pero no todo conviene. Pablo nos está enseñando este principio. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Porque cuando practico algunas cosas lícitas, puedo estar haciendo tropezar a mi hermano débil en la fe. Pablo dice, bueno, me es lícito, pero por amor a mi hermano no lo voy a hacer. 10:23, estamos en primera los Corintios, 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire, otro filtro. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero ¿qué tiene de malo? Sí, pero no va a edificarte a ti, no va a edificar a tu hermano, va a poner tropiezo para tu hermano. Medítalo, ponte un filtro ahí. Ninguno busque su propio bien sino del otro. Pues yo no pasa nada, allá el pobrecito, el débil, ¿verdad? Si tropieza con eso, que tropiece. Cuidado, hermano. No puedo vivir así la vida cristiana. Lo que Pablo está diciendo es, y justamente viene hablando del tema de la carne. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 10 se van a dar cuenta de eso. Y Pablo dice, sí, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí tenemos algunas reglas que debemos considerar. Número 2, considera la gracia un estilo de vida antes que una conducta poco fraternal. ¿Qué implica vivir como Pablo lo está expresando en este punto? Que vivamos más a la luz de la gracia divina que a la luz de una conducta poco fraternal, como pues, si él tropieza, él es el débil.
Yo ya superé eso. Cuando alguien habla así, es un hermano inmaduro. Es un hermano que cree que ha crecido, pero sigue siendo un niño espiritual. Cuando un hermano piensa que puede ir por la vida haciendo todo lo que le es lícito, sin considerar su pertenencia al cuerpo de Cristo, es un hermano inmaduro. Es un hermano del que debemos cuidarnos. Porque él sí está dispuesto a ponerle el pie al otro hermano y decir, ay, perdón, te caíste. Y los hay en las iglesias, hermanos. Ojalá no seamos de esos. Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios, por favor. Leemos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Anden en amor como Cristo. Se entregó a nosotros como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Bueno, nuestro estilo de vida debería ser de la misma manera. Número 3, la llenura del Espíritu Santo es mejor que ejercer tu libertad cristiana. Pastor, pero a mí no me causa conflicto eso. Sí, pero si lo que no te causa conflicto a ti va a minar el gozo y la paz de tu hermano, ya no eres dirigido por el Espíritu del Señor. Así que optemos por la llenura del Espíritu Santo. Es mejor que decir, pues allá ellos, a mí no me afecta. Bueno, cuando un creyente termina diciendo, allá ellos, a mí no me afecta, solo me está diciendo una cosa: el Espíritu Santo no es la guía de su vida. Y Pablo dice que es mucho mejor dejarnos guiar por el Espíritu Santo que por nuestra propia libertad. Miren lo que dice 1 Corintios 8:8. 1 Corintios 8:8. Si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Pero qué dice el 9? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Filipenses 4:8 también nos habla de los filtros que debemos tener. ¿Qué implica vivir a la luz del amor cristiano que Pablo nos está enseñando en esta porción? Implica, número 1, que decidimos actuar por convicción y no por emoción. Número 2, que vivo más a la luz de la gracia que siendo tropezadero para mis hermanos. Número 3, que decido dejarme guiar por el Espíritu Santo que por mi libertad cristiana. Que puede ser lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma: mira, si tu hermano judío, que es débil, está conociendo las Escrituras, para él que tú vayas y compres tu carnita asada el domingo, ¿verdad? Si puedes comerte unos chilaquiles, opta por los chilaquiles, hombre. No pasa nada. Si tienes cecinita en casa, pues ya en tu casa pónsela, ¿verdad? Pero muchos cristianos diríamos, pues allá él, si es pecado para él, para mí no lo es, y ahí andamos, ¿verdad? No, Pablo está diciendo no, porque ese hermano débil no siempre será débil, tendrá que crecer. Ya lo vimos hace 8 días. O sea, el hermano débil no se espera que siempre sea un débil, tendrá que crecer. Pero ¿cómo va a crecer? Cuando tenga hermanos que con paciencia le modelan la conducta, la vida cristiana, que están dispuestos a abrirle las Escrituras en amor. No que vayan y le digan, mira, te quiero explicar porque lo que tú crees no es cierto, aquí en la Biblia dice así. No, pues este hermano lo vamos a terminar destruyendo.
Maestros así no queremos. Queremos hermanos que con paciencia, quizá ahí en privado se sientan. Mira, yo sé que tú piensas que esto está mal, pero bueno, yo quiero que escuches lo que yo pienso, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. Y después toma tú una decisión también. Suena diferente a solo querer enseñarle a los hermanos débiles lo que para mí es una fortaleza. Pero se espera que ese hermano débil algún día crezca. Porque también si ese hermanito pasan 20 años y sigue siendo un débil, habrá que instruirlo, habrá que corregirlo, habrá que tenerle un poquito más de paciencia, no otros 20 años, ¿verdad? Pero un poquito más para que aprenda las Escrituras. En tercer lugar, lo que un creyente no puede evitar, el objetivo inevitable del creyente, procurar la paz y la edificación. Vamos a los siguientes versos, 19 al 23. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que todos podemos edificar y procurar la paz, todos los creyentes, incluso los débiles, porque también se les llama a los débiles a no andar ahí juzgando a sus hermanos porque comen de todo. La instrucción no solo es para los fuertes, la instrucción también es para los débiles. Porque cuando un judío miraba al gentil que estaba comiendo carne, el judío también podía sentirse juez y empezar a juzgar a su hermano gentil, que él sí come la carne que vendían en los altares. Pero por el otro lado tenemos al gentil que puede estar menospreciando a su hermano judío porque no come más que legumbres. Así que la instrucción es para todos, tanto fuertes y débiles. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, una discusión sobre la música ¿edifica a alguien, hermano? Yo sé que en el cielo va a haber piano y violín, nada más, hermanos. Algunos piensan que va a haber batería, pero los respeto y los amo. Pero terminaría en algo, una discusión. No, yo te quiero hablar de la sagrada teología. La batería es del diablo. Y aquí dice, ¿verdad? Bueno, es un hermano que saber de dónde lo ha aprendido, pero lo ha adoptado. O por el otro lado, que tengas un hermano que te diga, no, hermano, eso del violín y el pianito y la música clásica es del diablo. Hoy tenemos puro worship y esa es la onda. No, hermanos, hay temas que ni siquiera deberíamos discutir. ¿Cómo podemos edificar y procurar la paz? Número 1, la renuncia voluntaria del creyente maduro a la libertad cristiana por amor a los débiles. Mire el Salmo 34. Salmo 34. 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Sencillo. Apártate del mal. Y a veces ese mal es estar juzgando a tus hermanos. Apártate de eso. Decide ya no poner tropiezo. Apártate del mal. No edifica. No conviene. Haz el bien. ¿Cuál es el bien en el contexto de nuestro pasaje?
soportar al hermano. Busca la paz. ¿Qué discusión, qué sentido tendría ponernos a discutir sobre ciertos temas que los hemos permeado de teología? Y cuando los pasa por la Biblia, no hay teología. Que a nosotros nos encanta hacer eso, hermanos. Nos especializamos en ciertos temas y le metemos Biblia. Cuando pasa por la Biblia resulta que hay nada de Biblia. Pero solo es para yo defender mi idea. No contribuye, busca la paz, síguela. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, regresamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Verso 3. Dice la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, procura mantener la paz con tus hermanos en la unidad del Espíritu. Y ahí vienen otros textos. Número 2, prioriza el crecimiento espiritual en conjunto. O sea, es mejor que crezcamos todos juntos como iglesia en vez de procurar el ejercicio deliberado de mi libertad cristiana. Pablo dice que lo que deberíamos buscar es que todos vayamos creciendo juntos, avanzando. Y eso implica que no vamos a avanzar a la velocidad que quisiéramos. Pero si todos vamos creciendo de poquito, es mejor. Miren, Efesios 2:19, aprovechando que estamos ahí. Vamos a Efesios 2, 19 al 22. Espero en el Señor Jesús. Estoy en Filipenses, perdón, hermanos. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, extraños, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está diciendo, miren, ustedes fueron llamados con un propósito, necesitan crecer juntos. Y eso implica que hermanos maduros estén dispuestos a enseñar a los hermanos que están en crecimiento. Y a veces, hermanos, eso va a implicar tener paciencia, tacto con ciertos temas, con hermanos que tienen otras opiniones. 4, 14 al 16 de Efesios. 4, 14 al 16. Lo leemos todos juntos. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por esta rama de hombres que para engañar emplean en sus sociedades las maneras de oro, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, los creyentes deberíamos estar preocupados porque los hermanos nuevos en la fe, que todavía están aferrados a ciertas prácticas, vayan creciendo juntos. ¿Y sabe qué implica eso? A veces regresar un poquito y jalarlo. Eso significa, hermanos. Mire, si usted tiene un hermano maduro que dice, bueno, allá me alcanzan, ¿verdad? Yo ya dominé esto, ahí les dejo la Biblia, apréndanlo. No, ese hermano va a poner tropiezo al cuerpo de Cristo. A veces vamos a tener que tocar temas tan básicos para algunos, pero necesarios para todos. A veces uno tiene que tocar temas que parecen de discipulado,
pero más de algún hermano lo requiere. Los creyentes, algunos que se consideran maduros, esos quieren hablar de teología profunda. Pero si no tienen esta actitud ante los hermanos débiles, no hay tiempo, todavía no es tiempo de hablar de teología profunda. Necesitamos hablar de carácter, necesitamos hablar de conducta, de honrar a Cristo. Hermanos, en nuestra iglesia tenemos diferencia de opinión en muchos asuntos. Y sin problema debemos y podemos diferir. Pero si entramos en asuntos de doctrina, no hay lugar para diferir. La doctrina es una. Si un hermano cree que Jesucristo no es Dios, está en problemas. Pero si un hermano piensa que el pastor hoy debió haber traído corbata y no la trajo, regáleme una. No, hermanos, ya no nos destruyamos. Pablo dice que cuando yo tomo el lugar de Jesucristo, estoy destruyendo la obra que Él está haciendo en otro hermano. En otras palabras, es como si el Señor tuviera una plantita que Él está cuidando, que Él está regando, que Él está deshiervando. Y de repente viene el hermano maduro y le pisotea la plantita a Jesús. Y Pablo dice, ten cuidado con eso, porque por estar juzgando a tu hermano puedes destruir la obra que Dios está haciendo en ese creyente. Por eso es que en la iglesia hablamos de restauración, porque no solo venimos heridos y destruidos allá afuera, aquí mismo nos destruimos, aquí mismo nos pisoteamos, aquí mismo nos lastimamos y terminamos destruyendo el avance que Dios ha hecho en la vida. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, algunos la riegan, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? O sea, Pablo dice, yo sembré, yo puse la semillita, Apolos regó. Algunos creen que el ministerio de regarla también está en la Biblia. No existe el ministerio de regarla. Terminas dañando a otro hermano, pisoteando, porque el crecimiento lo da Dios. Por eso Pablo dice, no destruyas la obra de Dios juzgando a tu hermano por cosas que no son pecaminosas. En una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Si hablamos de los inevitables en la vida cristiana, esta es la siguiente realidad que vamos a enfrentar los creyentes. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hicimos aquí, de lo que dijimos, de cómo nos tratamos, de cómo nos hablamos, de las cosas que priorizamos. El riesgo de esto, hermanos, es priorizar opiniones, costumbres, en vez de priorizar la doctrina. Y ahí estamos en graves problemas. Así que, hermanos, que el Señor nos guarde de andar lastimándonos unos a otros, de andar juzgándonos unos a otros. Esa competencia es solo de Cristo el juez. ¿Podemos esforzarnos un poquito, hermanos? Ven, algunos, está bien, pastor. ¿Creen que podamos esforzarnos un poco, hermanos? Ahora le voy a dejar una tarea, ¿ok? Esta es la tarea. Yo quiero que usted piense, no que lo escriba, lo vaya a ver su esposa y va a decir, sí, es verdad, él es así, ¿ok? Quiero que piense en alguna cosa donde usted se ha puesto como juez sobre otro hermano. Una sola. Algunos, ¿solo una, pastor? Sí, solo una, ¿ok? Quiero que piense en una sola cosa donde usted se ha puesto como juez sobre alguno de sus hermanos.
Y que usted pueda decir esta tarde: sí, yo he tomado el lugar de Cristo en este punto y no me corresponde. Entrégueselo al Señor, confiéseselo, pídale perdón. Y luego dice Pablo, decida ya no hacerlo.